Estas son las noticias en caliente. Buenos días, aquí están las noticias en caliente. Arde el fuego popular, se tiran con tos y la Calderón y Aníbal Acevedo Vilá por comunidades especiales. Exgobernador acude a federales tras alegada amenaza del alacrán. Y no se queda atrás, presidente del Senado, asegura Aníbal Acevedo, suelta la lengua con federales contra su antecesora. Mientras, presidenta Cameral enfila cañones hacia la exmandataria. La acusa de traquetear con el millonario proyecto para supuestamente beneficiar conocidos. ¡Ay, mi madre! Líder comunitaria reclama que se investiga a medio mundo para saber dónde fueron a parar los chavos. Ahora comienza el noticiero número 1 en Puerto Rico. Noti1 en la mañana. Saludos Puerto Rico, soy Luis Enrique Falú, buenos días para todos, bienvenidos a Noti1 en la mañana. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2011 y enfrentados están los exgobernadores populares Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, y están enfrentados por el programa de las comunidades especiales. Dice doña Sila Calderón que Aníbal Acevedo Vilá le mandó un mensaje, que de hecho Acevedo Vilá lo acepta, donde decía, vas a seguir, y le envió un documento que se utilizó en el juicio federal en su contra. Varias cositas, para empezar aquí rápidamente a analizar esto en Noti1 en la mañana. Más que un chisme entre Sila y Aníbal, que Sila le dijo a Aníbal, Aníbal le dijo a Sila, aquí estamos hablando de un tema bien serio. Estamos hablando de un fideicomiso de comunidades especiales, un fideicomiso perpetuo, que se utilizaron $1,000 millones del pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber dónde están esos $1,000 millones. ¿En qué se utilizaron esos $1,000 millones? ¿Quiénes se llevaron los contratos? Si hubo subasta o no hubo subasta. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber si en ese fideicomiso perpetuo todavía queda o no queda dinero. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber eso. Por otro lado, en esta controversia de Sila y Aníbal, si Acevedo Vilá en el mismo comunicado que envía a través de Facebook, que de hecho, Elvira, mira, te lo estoy enseñando aquí, que Acevedo Vilá me envió esa comunicación a través de Facebook, y él dice que el documento que le mandó a doña Sila es público. La pregunta es, si es público, ¿por qué no lo presentan al país? ¿Por qué se lo envía a doña Sila Calderón? ¿Será que en ese documento que es público porque se vio en el juicio federal, pero no es público porque la gente no ha tenido acceso a ese documento en particular? ¿Qué dice ese documento sobre Sila Calderón, si es que dice algo en ese documento? Porque lo que se da a entender es que le envió el documento diciendo, mira, si tú no quieres que esto yo lo tire al medio, calladita te ve más bonita, o mira qué linda, como utilizaba la exgobernadora Sila María Calderón. ¿Por qué Acevedo Vilá, en vez de escudarse a través del Facebook, y por qué Sila María Calderón, en vez de escudarse a través de un comunicado de prensa, no hacen una conferencia de prensa? Una conferencia de prensa donde se puedan hacer preguntas libremente, no una conferencia de prensa donde esté dirigida solamente a lo que quieran tocar, porque doña Sila ha hecho conferencias de prensa, pero ha querido hablar de lo que ya ha querido hablar. Cuando se le pregunta de quiénes son los contratistas, quiénes fueron las personas que se llevaron los chavos, dónde están los proyectos, ahí entonces te dicen, no voy a hablar de eso. Están disponibles los micrófonos de Noti1 para doña Sila, para Acevedo Vilá, para venir aquí a dar las explicaciones. Alejandro García Padilla manda un comunicado de prensa, utilizando ahora los métodos, claro, porque como sabe que se lo van a publicar, pero mire, tenemos muchas preguntas que hacerle a Alejandro García Padilla como presidente del PPD, que nos gustaría una llamada de Alejandro García Padilla aquí a Noti1 en la mañana. Él sabe las líneas telefónicas. Él nos está escuchando ahora mismo, si no uno de sus ayudantes está escuchando ahora. ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué romper el silencio a través de un comunicado? Porque el comunicado no puede contestar preguntas. A mí me gustaría hacerle preguntas a un comunicado de prensa, pero el problema es que el comunicado no contesta preguntas. Así que vamos a escuchar el reportaje que Camilibet Villafañe nos preparó sobre este particular. Noti1 en la mañana presenta la noticia de primera plana. Una madeja de intrigas, escándalos de corrupción, complicidad e intento de ocultar dicho escándalo fue levantado ayer por una guerra política entre Aníbal Acevedo Vilá y la exgobernadora Sila Calderón, ambos del Partido Popular Democrático. El pasado lunes, la exgobernadora Calderón realizó una conferencia de prensa en la que responsabilizó a Acevedo Vilá de lo mal que le ha ido
referido al proyecto de comunidades especiales. Esto provocó que el exgobernador estadolibrista le enviara una nota a puño y letra en la que amenazaba a Calderón con publicar documentos que pudieran involucrarla en escándalos de corrupción y que salieron a relucir en su juicio precisamente por corrupción. Es la primera vez en mi vida que recibo una amenaza. En la nota que acompañaba los documentos federales, el exgobernador me preguntaba si iba a seguir. La contestación es sí, voy a seguir adelante solicitando se haga una auditoría imparcial, expresó la exgobernadora en comunicado de prensa. En estas comprometedoras expresiones se deduce que Acevedo Vilá conoce de actos de corrupción en la administración Calderón, pero los escondió, al parecer, para luego chantajear a la también expresidenta del Partido Popular si se metía con él, lo que pone al exgobernador ocultando, convenientemente, actos de corrupción en una administración popular. Posteriormente, Acevedo Vilá aceptó que le envió documentos a Calderón que parecen comprometerla. Sobre lo que le envié privadamente es un documento para que lo entregue a todo el país y no solamente a las personas que ella entienda que le conviene entregarlo, afirmó Acevedo Vilá en declaraciones escritas, una vez más escondiéndose de la prensa para no exponerse a preguntas. Acevedo Vilá no comentó ni explicó qué quiso decirle a Calderón con la expresión "vas a seguir" y que pudieran constituir una amenaza velada. Calderón, por su parte, llevó lo que catalogó como dicha amenaza, así como los documentos de Acevedo Vilá, donde la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Si este tiroteo político le deja con la boca abierta, peor quedará cuando oiga la reacción de Alejandro García Padilla, donde parece pedirle al país que no escuche este escándalo de posible corrupción que sacude el Partido Popular y que Calderón y Acevedo Vilá lo mantengan oculto. Esa información la estaremos ampliando en el próximo reportaje. Camilibet Villafaña, Noti1 en la mañana. Presidente de la Pava se aleja de guerra entre exgobernadores populares. ¿Qué tiene que decir el vicepresidente de la colectividad? Al regreso hablamos con Héctor Ferrer. Héctor Ferrer Ríos, vicepresidente del Partido Popular Democrático. Buenos días. Buenos días a ti, saludos, buenos días a los que me escuchan. Oiga, encontrados están los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá del Partido Popular Democrático. Dice la exgobernadora que Acevedo Vilá la ha amenazado a través de unos documentos donde no solamente está uno que vas a seguir de puño y letra de Acevedo Vilá, sino que le envió un documento que se utilizó en el juicio federal, que el propio Acevedo Vilá dice que es un documento público. Y mucha gente se pregunta, si es un documento público, ¿por qué no darlo a la luz? Que todo el mundo tenga acceso, ¿por qué enviárselo solamente al exgobernador? ¿Qué le parece a usted toda esta controversia entre...? Es un asunto lamentable que es limitante a tanto al gobernador como a la exgobernadora. Ajá. Héctor Ferrer. El Partido Popular, es un asunto entre ellos y que nosotros esperamos que dentro de la razonabilidad y la prudencia se pueda... Discúlpeme, usted tiene razón que es un asunto entre ellos en cuanto a los señalamientos, pero el asunto no es tanto entre ellos, público, porque si la María Calderón como exgobernadora... Entre ellos, esa es mi posición, yo respeto la tuya. Pero déjeme terminar. Gracias. Lo que le quería decir, como exgobernadora Sila Calderón y como exgobernadora Aníbal Acevedo Vilá, tienen que brindarle unas explicaciones a este pueblo y máxime cuando están hablando ambos. Hello. Sí. Hello. ¿Me está escuchando? Es que hay problema en la línea telefónica. Hello. Héctor Ferrer, vamos a cambiar la línea telefónica para que me... Hello. Espérate un momentito, cámbialo por la otra. Cámbialo por la otra, que no me gustaría que sea el truquito este de hello, no te oigo, para no tener que responder. Lo dudo, Héctor Ferrer, porque Héctor Ferrer nunca rehuye contestar preguntas y si tiene que entrar en una controversia... hasta peleando conmigo lo haría. Héctor Ferrer nunca rehuye contestar, así que me imagino que es que hay problemas con la línea telefónica. ¿Me oye ahora? Sí, te oigo mejor ahora. Qué bueno. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Le decía a la gente que tenía que haber problemas con la línea, porque no podía ser que estuviese utilizando el truco este de hello. Yo digo, Héctor Ferrer nunca haría eso. No se escuchaba, y vuelvo a repetirte, es un asunto entre ellos, que data, todo el mundo sabe que hay un diferencia entre ellos. Y que nosotros esperamos que puedan resolver. No es un asunto pero lo saco de ahí si me permite. Alguna posición del partido o del caso nuestro a la gobernación. Son dos personas que nosotros apreciamos y queremos mucho y esperamos que ellos puedan resolver eso. Sí, pero lo saco de ahí porque aunque usted plantee que es un asunto entre ellos, no es tanto un asunto entre ellos cuando la génesis de todo esto, cuando el comienzo de todo esto es el programa Las Comunidades Especiales,
comunidades que le fueron asignados fondos. La génesis todo esto, tú no sabes ni yo sé cuál es el inicio de esta disputa. Acevedo Vilá no le había dicho nada a Sila hasta que Sila habló a comunidades especiales y dijo que Aníbal Acevedo Vilá en su administración la puso en agonía. Ese es tu análisis, como alguien puede decir que el comienzo, el génesis es otra cosa, ¿verdad? Que como no sabemos, mi posición es la siguiente, que es muy lamentable y espero que dentro de la prudencia y la razonabilidad ellos puedan resolver el asunto. Una pregunta de los fondos públicos. Cualquiera que los haya manejado, ¿tiene que darle explicaciones al pueblo? Y tú estás certero y tienes % correcto de que es un asunto de fondos públicos. Bueno, mi pregunta es, fíjese que mi pregunta es a usted. Es que tú estás aprendiendo una premisa. No es partir ninguna premisa. Fíjese que lo que le he dicho es que si los fondos públicos, el que haya manejado los fondos públicos, le merece explicación al pueblo. Esa fue mi pregunta. Toda persona que tenga algún envolvimiento con fondos públicos tienen la obligación de responder al país, pero ahora la segunda pregunta por asuntos fondos públicos yo la veo como ahora la segunda pregunta que le quiero hacer. Espero que por el bien de ellos y por el bien de mantener una relación entre ellos es que puedan resolver Licenciado el asunto Ferrer Río, como asunto entre ellos. Otra pregunta. Que no incumba el Partido Popular en estos momentos. Otra pregunta. Acevedo Vilá y Sila María Calderón fueron gobernadores de Puerto Rico, manejaron con el programa las comunidades especiales que habían $1,000 millones, ¿verdad? De fondos públicos. Y el secretario de Justicia ayer ha dicho que no hay ningún tipo de delito en la utilización de esos fondos. Doña Sila María Calderón plantea irregularidades en cuanto a este proyecto y Sila María Calderón... Y el secretario de Justicia ayer determinó eso y si hay alguna duda yo creo que debe llamar al secretario de Justicia y preguntarle. Acevedo Vilá deja entrever que Sila Calderón permitió corrupción y le interesaría saber más de los documentos de Aníbal. ¿A usted le interesaría saber qué documento fue que le envió? Y en cuanto a algún asunto de utilización de fondos públicos, te refiero al secretario de Justicia. Una pregunta. ¿Usted le haría un llamado a Acevedo Vilá para que haga público los documentos que le envió la exgobernadora? El asunto entre los exgobernadores es un asunto personal y esperamos que puedan... No, licenciado, esto no es un asunto personal. Un asunto personal podría ser una... Pero yo respeto tu posición, yo entiendo que es un asunto personal, tú entiendes que no es, pues... y dejar de ser un asunto personal cuando Sila Calderón va a la Fiscalía Federal. Porque por algo doña Sila... personal. ¿Cómo? Que es un asunto personal, le da noticia. Pero licenciado Héctor Ferrer Río, ¿cómo va a ser un asunto personal cuando la exgobernadora acudió a la federal? Ya he explicado que para mí es un asunto personal, tú entiendes que no, pues llámate al secretario de Justicia o llámate a las fiscales del FBI. ¿A usted le interesaría saber más sobre los documentos que Aníbal le envió a Sila, sí o no? Es un asunto personal entre ellos, salud. Pero licenciado, que esa no fue mi pregunta. Sí, esa es mi contestación. Bueno, esa es su contestación. ¿Usted invita a Acevedo Vilá que muestre esos documentos al país o no? Todo documento que sea público es público, salud. Tú lo sabes, esa es mi posición siempre. Todo documento que es público. Hay documentos públicos. La entre Sila y Aníbal es un asunto personal. Hay documentos públicos que... Pues solicítalo. Si tú entiendes que son públicos, solicítalo. Te he dicho que llame al secretario de Justicia y le pregunte, porque el mismo secretario de Justicia ya ha dicho que no hay ningún tipo de acto criminal en el programa de comunidades especiales. ¿Por qué Acevedo Vilá tendría que amenazar a doña Sila? Porque doña Sila tendría... yo no soy Acevedo Vilá ni soy... ¿Por qué doña Sila tendría...? Que para mí es una disputa personal y que esperamos que puedan resolverlo porque es muy lamentable. ¿Por qué doña Sila tendría que sentirse amenazada? Cuando tú tienes alguna discusión con un amigo tuyo, no es culpa mía, Palú. ¿Cómo es? Ni puedo yo explicarla. No, claro que no. Pero si estamos hablando de dos amigos que manejaron fondos públicos, todo el país tiene derecho a saber. Pero que el hecho de que estén peleando no significa que tenga que haber algún tipo de malversación de fondos públicos, que esa es tu premisa. Pero fíjese que eso lo está diciendo usted, porque yo nunca he dicho eso. Tu premisa es que porque ellos están discutiendo y ellos no manejaron fondos públicos, tienen que haber una malversación de fondos y estás equivocado. Bueno, le estoy diciendo algo. La que dijo... Es tu percepción y yo te la respeto. Discúlpeme, licenciado, entiendo que es un asunto personal. Licenciado, yo creo que no tenemos que seguir hablando la que hizo una conferencia de prensa diciendo que Acevedo Vilá dejó morir el proyecto de las comunidades especiales y que Fortunio lo enterró fue doña Sila, no fui yo. Bueno, saludos, te estoy diciendo, para mí es un asunto personal, es lamentable, espero que lo resuelvan. O sea, usted no va a salir de ahí.
Bueno, donde estoy ahora mismo, estoy dejando al nene en la escuela, me tengo que ir, no puedo quedarme con él a que coge clase. Bueno, debería. Y lo voy a dejar ya porque lo voy a dejar ya porque puedo estar toda la mañana haciéndole la misma pregunta y de ahí no va a haber quien lo saque.